Hoy tenemos para compartir con ustedes la parábola del juez injusto. Va a ver usted que esta parábola es sumamente relevante para hoy, sumamente oportuna para todos nosotros. Y antes de abordar la parábola, primero quiero decirle, John me decía que a ustedes les gusta mucho participar en la sociedad de jóvenes, hacer preguntas y comentarios, de manera que si quieren hacerlo, o si alguno tiene algún aporte o algo que preguntar, siéntase libre de expresarlo, ¿verdad? Una misionera en China, hace bastantes años, eh, de repente comienza a sufrir una enfermedad que prácticamente la deja encerrada en casa. Ella no tiene personas conocidas cerca, no tiene forma de comunicarse con otras personas tampoco. No hay personas cerca que compartan su fe ni su idioma, de manera que se ve en una situación sumamente difícil. Por otro lado, un comerciante de China le hizo llegar, sin que supiera nada, unas cajas de avena escocesa. Y esta misionera, que había pedido a Dios por que la sostuviera de alguna manera mientras lograba reponerse de su enfermedad, tenía unas latas de leche condensada. Entonces pudo comer avena con leche condensada por espacio de 4 semanas. Al final de las 4 semanas, ella ya se sintió completamente repuesta. Unos días más tarde, un grupo de cristianos lograron reunirse y ella fue parte del grupo que se reunió en esa ocasión. Y sus amigos le dijeron que les contara qué fue lo que le había pasado, los detalles de la enfermedad. Ella contó con todos los detalles, lo que le ocurrió, lo que sufrió. Y cómo después de 4 semanas se había repuesto. Cuando ella termina, un médico de los que estaba ahí escuchando le dice: vea, Dios escuchó su oración y le contestó más de lo que usted había pedido, porque usted le pidió sustento. Pero para esa enfermedad que usted describió, los médicos recetamos únicamente como alimento y medicina avena remojada con leche. De manera que Dios no solo te dio alimento, te recetó y te envió la medicina. Eh, con esto lo que queremos decir es cuán importante es que usted tenga la oportunidad de expresarle a Dios su necesidad y no rendirse en esto, que es precisamente el contenido de la parábola que hoy vamos a estudiar. Voy a invitarlos a que veamos nuestra Biblia en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Ahí va a ver usted la parábola completa. Y quiero leer para usted la parábola. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hazme justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan la lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él día y noche?
¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Esta es la parábola. Y ahora procedamos a los detalles que contiene esta parábola. Esta parábola tiene como centro hablarnos de la importancia de la persistencia en la oración. Y si usted pudo observar la parábola, tal vez usted se dio cuenta que Lucas tiene en su evangelio otra parábola muy similar a esta, que es la parábola del amigo que llega a la medianoche. Y es muy interesante que en estas dos parábolas que son hermanas, en una, el Señor en la historia ve cómo se atiende la necesidad de un hombre. Y en esta, cómo se atiende la necesidad de una mujer. Otro detalle que llama la atención es que esta parábola se la dirigió el Señor a sus discípulos, pero utilizando un término que es amplio. Es decir, esta parábola va para usted también. Y usted va a ver que al final de la parábola, Jesús estaba muy interesado en la realidad que hoy estamos viviendo nosotros. Bien, ahora hablemos un poquito del asunto de los jueces en la época y todo esto. En el Antiguo Testamento se esperaba que los jueces fueran temerosos de Dios, obviamente, y que fueran los defensores de los más oprimidos. Pero usted nota que el juez de la historia de Jesús dice que no es temeroso de Dios. Probablemente este no era un juez judío, sino era un juez que venía de parte del Imperio Romano. Y hay todavía un detalle más interesante. Este juicio que esta mujer, en donde está todo esto en la historia, presenta nada más la presencia de un juez. Esto implica que la situación que el juez resolvía era únicamente de índole monetario, porque cuando se tenían que resolver situaciones de otra índole, ya no era un juez, sino eran por lo menos 3 jueces. Ahora trate usted de imaginarse esto, use su imaginación. Imagínese un saloncito medianamente grande, una tarima en ese saloncito. Encima de esa tarima está el juez sentado sobre cojines, unos cojines elegantes y bonitos. Y alrededor del juez algunas personalidades, entre ellas secretarios. Y añádele a su imagen, espero que la tenga más o menos en su imaginación, una multitud de personas alrededor de la tarima que están reclamando y pidiendo que se atienda su caso primero. Tiene la escena pintada en su imaginación. Ahora añádale a esa escena unas personalidades que actúan diferente de la multitud que está ahí. Unas que actúan de una manera muy cautelosa, se acercan hasta el borde de la tarima y tratan de hablar susurrando a alguno de los secretarios, y en esa pequeña conversación le pasan un soborno. Entonces, los que reciben atención primero son esos audaces que pasan el soborno. Y se entiende que el juez fallará a favor de aquel que pasó el soborno más grande. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Verdad que es un escándalo? Es horrible. La injusticia, el nivel de injusticia. Pero
a la escena todavía le falta algo. Usted se está imaginando esto, ¿verdad? La indignación de las personas que se dan cuenta de todo esto. Ahora, imagínese a una mujer que no tiene dinero para pasarle a los secretarios, que constantemente está interrumpiendo los procesos, reclamándole directamente al juez que le haga justicia. Y ella interrumpe, interrumpe e interrumpe. Esta es más o menos la escena que las personas que escucharon a Jesús colocaron en su imaginación, porque era la forma en la que ocurrían las cosas. Y ahora entonces nosotros estamos más o menos en el terreno de la parábola. Evidentemente el juez sabía que esta mujer no tenía dinero y que probablemente tampoco era una persona influyente dentro de esa ciudad. De manera que él actúa con indiferencia. Él no le presta atención. Es probable que a esta altura de la parábola su mente esté llena de preguntas. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir? Que hay que pedirle a Dios como si fuera un juez malo. Tengamos calma y lleguemos al final de la parábola para comprender lo que el Señor quiere decirnos. Ahora, usted nota que el único valor que existe en esta parábola es la persistencia. Esta mujer no se rinde, pide, pide y pide. Cuando es oportuno y cuando no es oportuno, interrumpe, molesta, tanto que el juez llega a tener un pensamiento, un razonamiento. Esta mujer me está volviendo loco. Voy a concederle justicia para que no me canse. Y aquí hay un detalle que lamentablemente nosotros no logramos percibir fácilmente cuando leemos la parábola. El término que Lucas coloca ahí como no me canse, también puede entenderse de esta manera. Voy a dictar a favor de esta mujer antes de que venga y me ponga un ojo morado. Podía entenderse de las dos maneras. Es decir, esta mujer estaba resuelta a que tenía que lograr que ese juez le concediera su petición. Y es de sumo interés que al final, supuestamente el carácter más débil entre el juez y la viuda es el carácter que logra definir el asunto. Pero ahora probablemente usted se preguntará, ¿qué es lo que Jesús quería decirnos con esta parábola? Aquí hay un contraste. Si este personaje malo, injusto, inmoral, finalmente le concedió a la mujer lo que ella está pidiendo, ¿no hará Dios justicia con sus elegidos que claman a Él de día y de noche? Los hará esperar. Usted se da cuenta que es un contraste. Como aquel mensaje de Jesús cuando les dijo a las personas, si ustedes que son malos les dan cosas buenas a sus hijos, ¿qué no les va a dar Dios? Ese es el contraste de esta parábola. Si ese juez perverso, si ese juez corrupto le dio finalmente a la mujer lo que ella quería, lo que ella necesitaba, Dios que es bueno, que es perfecto y que nos ama, no nos va a dar lo que necesitamos. ¿Verdad que ahora la parábola tiene sentido? Pero, ¿cuál es el mensaje que la parábola quiere transmitir? El valor que tenía
la viuda en su persistencia. Aquí Jesús está dándonos una lección de persistencia. Es decir, el Señor está diciendo que usted no debe dejar de orar y que debe de pedir con insistencia y con persistencia. Dios no se va a cansar. Dios no está esperando un soborno. Dios está dispuesto a atenderte. Pero Él necesita que no nos rindamos en la oración. Ahora, el versículo 7, la parte final, dice, ¿se tardará en ayudarles? Os digo que Él se encargará que se les haga justicia y pronto. Ahora tal vez a usted le llegan otras preguntas a la mente. Jesús está diciendo que Dios me va a atender pronto. Y yo tengo tantos años de estar batallando con esta situación y tengo tanto tiempo de estar con esto. Tenemos tantos meses de estar con una realidad que no nos imaginábamos y no sabemos qué va a pasar. Y yo le he pedido mucho a Dios y no me arregla esto. Pero aquí Jesús está diciendo que va a ser pronto. Considere lo que lo que Pedro dijo. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es fácil malentender el tiempo que Dios tiene para sus respuestas, pero algo seguro, Dios siempre es oportuno con sus respuestas. Y los seres humanos normalmente logramos comprender eso cuando ya todo pasó y podemos volver la vista atrás. Ahora, usted se da cuenta, no sé si usted logró notar que en esta parábola no se mencionó la palabra fe, pero que había un concepto que jugaba el papel de la fe. Y es precisamente el que Jesús quiere resaltar. Quiero recordarle que una parábola es simplemente una historia que Jesús cuenta para dar una lección. Y pocas parábolas fueron explicadas por Jesús, y esta es una de ellas. Jesús compara la fe con la persistencia. De manera que, entendiendo esto, si usted es poco persistente en la oración, probablemente usted simplemente está demostrando que su fe es pequeña. Entonces, hay que mejorar algo. Necesito aumentar mi fe. Sí, necesito ser persistente en la oración. Ahora, ¿no le llama a usted la atención que esta parábola tiene un elemento escatológico? Permítame explicar brevemente. La escatología es el estudio del tiempo del fin. El estudio del tiempo del fin. Y Jesús hace una pregunta. No sé si usted la notó, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en esta tierra? ¿Usted se da cuenta a dónde nos está llevando esta pregunta que Jesús hace? Trate de imaginarse que usted está ahí con las personas que estaban escuchando la parábola
y Jesús habla de su regreso. Estas personas entienden que eso va a ser en otro momento. Dígame, ¿quién está más cerca del regreso de Jesús? ¿Las personas que escucharon la parábola o las personas que vivimos hoy en este mundo? Usted se da cuenta que Jesús contó esta parábola con un ojo en la gente que lo estaba escuchando y con un ojo en el tiempo del fin. Usted se da cuenta que el Señor estaba pensando en nosotros cuando contó la parábola. Esta situación pandémica que nos tocó vivir ha causado situaciones que en realidad nada más ponen en evidencia las realidades de los seres humanos. He conversado con muchas personas que me han expresado que su práctica de fe se ha visto severamente afectada por la pandemia. No puede salir, no puede reunirse, no puede recibir visitas, no puede congregarse. Y entonces esto ha afectado su relación con Dios. Una señora con la que conversé recientemente me decía que tuvo una conversación muy sincera con uno de sus hijos y él le confesó: mami, es que yo ni me acuerdo la última vez que oré. Y tal vez algunos de nosotros decimos: uy, pero qué barbaridad. Pero si usted se ve con honestidad, probablemente descubra un efecto similar en su vida. Usted se da cuenta que Jesús necesitaba decirnos a nosotros hoy: hey, voy a regresar y necesito encontrar fe. Esa pregunta no era para ellos. Esa pregunta es para nosotros. Jesús te está diciendo hoy: no desmaye, no se rinda. Usted tiene que persistir. No puede dejar de orar. Esta parábola Jesús la mandó para aquellos que hoy estamos ansiosos y nos sentimos indefensos y vulnerables, pero el Señor te está diciendo: no. Esto es para los persistentes. Esto es para los que no se rinden, como la viuda de la parábola. A ella no le importó la condición inmoral del juez. No fue a llorarle a nadie que qué juez más injusto, no. Ella fue donde el juez y pidió y pidió y pidió. Ese es el ejemplo que Jesús te está poniendo hoy de persistencia en la oración. Y esa es la lección que nos está dando. Y está preguntando: ¿será que voy a encontrar fe cuando regrese? Esa pregunta la responde usted. Ahora, yo quiero que usted piense en algunas personas. Porque como nos encontramos en esta condición, lo más que logramos es una reunión virtual como esta. Entonces es fácil la desconexión y, ¿verdad? Nos distraemos, nos desvanecemos. Pero yo quiero que usted piense en algunas personas y que trate de adecuar su mente a la realidad que ellos tuvieron que enfrentar. Abraham. Abraham oraba, ¿verdad que sí? Pero dígame, ¿en qué iglesia se reunía Abraham y que le podía decir a los hermanos: oren por mí? ¿No dice la escritura que Abraham hablaba con Dios ahí donde se veían las estrellas? ¿Cuánta gente había? Abraham estaba solo. Ahora piense en José. Fue vendido por sus hermanos, cae como esclavo. ¿A quién le pide José oración? ¿A quién le pide José oración? Después, en vez de ponerse el asunto más fácil, se pone peor y cae en la cárcel.
¿Cuántas personas se acordaban de él? ¿Qué iglesia oró por José? José estaba solo. Ahora dejemos a José por ahí. Piense en Moisés. Moisés huye de Egipto en condición de criminal, lleno de vergüenza, de derrota, de pensamientos de culpabilidad. Encuentra un lugar en el medio de la nada donde no lo conocen, un desierto. Y allí se dedica por 40 años a pastorear ovejas que no eran suyas. ¿Con, con quién hablaba Moisés? Durante todos estos años, ¿quién intercedió por él? ¿En dónde encontraba Moisés durante esos 40 años la fortaleza que usted quiere pedir hoy para congregarse? ¿En dónde la tenía? Moisés estaba solo. Ahora piense en Daniel. Después de un edicto de muerte, el problema con Daniel no era que no se podía reunir, era que no podía orar. Y él no tenía a quién decirle. No había un templo donde él pudiera entrar. Lo más que podía hacer era abrir la ventana de su habitación en dirección a un templo que estaba a 1500 kilómetros. ¿Con quién estaba Daniel? Daniel estaba solo. Pablo tiene una revelación de Jesucristo y luego sabe que ahora es un escogido para predicar. Pero antes de salir a predicar pasa 3 años en el desierto de Arabia. Ese fue su tiempo de educación con Cristo. ¿Quién se acordó de él durante esos 3 años? Nadie lo conocía. Pablo estuvo solo con Dios por 3 años. Ahora piensa en el Señor Jesucristo. Las oraciones más importantes en el ministerio de Jesús las hizo con un grupo de personas. Cuando estuvo en el Getsemaní, ¿no le suplicó a sus discípulos que oraran con él y aquellos se durmieron? ¿Verdad que hasta el mismo Señor estaba solo? Yo quiero que usted se dé cuenta que las oraciones más poderosas de la Escritura no se hicieron en un templo ni las dirigió una iglesia. Fueron oraciones que personas hicieron a solas con Dios. Y esas personas cambiaron el mundo. Hoy usted tiene la oportunidad de tener tiempo a solas con Dios. Y probablemente este sea su momento de la vida para que usted eleve al cielo las oraciones más poderosas. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuán importante fue para Jesús decirnos, hey, los que me están esperando al final, tengan presente que necesito encontrar fe? Y ese es un mensaje directo para usted y para mí. Quiero concluir mi participación con ustedes esta tarde contándole una breve historia, algo que ocurrió a las 11 de la noche del 6 de julio de 1881 en Ohio, Estados Unidos. A esa hora de la noche caía una tormenta difícil de describir. Había una casa cerca de la línea del tren donde vivía una niña de 15 años que se llamaba Kathy Shelley. Kathy estaba despierta a las 11 de la noche contemplando el espectáculo de unas lluvias torrenciales
y unos relámpagos que no había tenido oportunidad de ver antes. Y lograba ver cuando el relámpago alumbraba cómo el riachuelo que pasaba paralelo a la línea del tren se había convertido en un río enorme que golpeaba constantemente el terraplén de la línea. Más adelante había un puente que cruzaba ese arroyo. Tuvo la oportunidad a las 11 de la noche de observar la luz de la locomotora de carga que se acercaba y que luego iba a pasar por el puente cuando repentinamente crujió algo fuerte y la luz de la locomotora se precipitó al riachuelo. Entonces Katy reaccionó y corrió donde su mamá y le dijo, mamá, tengo que cruzar ese arroyo y tengo que correr hasta la estación del tren más cercana. A las 12 pasa el expreso del tren con pasajeros y aquí va a haber un montón de gente que va a morir. La mamá trató de hacerla entender a ella que esa era una misión suicida, pero la niña insistió tanto que la mujer le dijo, yo me quedo orando, vaya. La niña logró cruzar ese arroyo por un pedazo del puente que todavía quedaba en pie y parece que el viento la quería arrancar del lugar donde estaba tratando de pasar. Finalmente logró cruzar al otro lado, arrastrarse por algunas partes del camino y cuando pudo correr, corrió. Cuando llegó a la estación, faltaban unos minutos para las 12. Empujó las puertas de la estación con todas sus fuerzas y gritó, detengan el expreso, porque el puente se cayó y la locomotora de carga cayó también. El jefe de la estación se levantó rápidamente y colocó una bandera roja sobre las líneas del tren y le dijo a la niña, solo faltan unos minutos para que el expreso de la medianoche pasara. Es importante que usted y yo comprendamos que nos tocó vivir casi a la medianoche de la historia de este mundo. Y el Señor, con esta parábola, nos dice, necesito personas de fe. Necesito personas que persistan en la oración. Grábese la pregunta del Señor. Y cuando regrese, ¿encontraré fe en esta tierra? Esa respuesta la da usted. Y yo hoy quiero animarla y animarlo para que con valentía se convierta en una persona que persiste en la oración. Dios te bendiga.